Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, vamos a empezar clase 3 conmigo. Clase 3 vamos a estudiar consonantes finales y dobles, ¿sí? Ah, ¿Cómo puede leer letras coreanas con consonantes finales también? Ya aprendemos clase 1, 2, consonantes básicas y dobles, vocales básicas y dobles, ¿sí? Ya. Y ahora más consonantes finales dobles, ¿sí? Solamente consonantes básicas dobles y vocales básicas dobles se puede una letra, ¿sí? Pero hay muchas coreanas también, hay con 받침, se llama 받침, 겹받침, consonantes finales y consonantes finales dobles, ¿sí? Vamos a aprender esta clase, consonantes finales dobles, ¿sí? Aquí ya sabemos, ¿sí? 399 letras de consonantes básicas dobles, vocales básicas dobles, ¿sí? Muy bien. Ya recuerde este dibujo. Clase 1 y 2 aprendemos consonante y vocal, ¿sí? Consonantes básicas dobles, vocales básicas dobles, ¿no? Este vertical, la posición vertical y también la posición horizontal, ¿sí? Además, ahora vamos a aprender clases 3, consonantes vocales y más consonante final y más consonante final dobles, ¿sí? Ya aprendemos consonantes básicas dobles y vocales básicas dobles, son 399 y además estas letras cada puede poner con consonante final, ¿sí? Son 14, ¿sí? Ahorita con 그, todo letra, y n, d, r, m, b, s, j, ch, k, t, p, h. Puede poner 14 veces, ¿sí? Cada letras. Y además, consonantes y vocales, también 13 de consonantes dobles finales, ¿sí? Ahora pone 그, nada más, todas letras de consonantes básicas dobles y vocales básicas dobles, ¿sí? Y 13 veces, ¿sí? Se puede poner cada uno, ¿sí? Vamos a empezar primero consonantes finales, ¿sí? Consonantes finales son 14, pero mire, pronuncia solamente 7 nada más, ¿sí? Por eso, con consonantes finales se pronuncia 그, como 그, ¿sí? N, solo N, D, S, J, Ch, T, H, solamente pronuncia T. Y R, M, P, P, solamente P, ¿sí? ¿sí? Necesita recordar este 7 pronunciación, ¿sí? Es difícil, pero es más fácil 그, similar, ¿sí? Y N, por supuesto, N, L, y también M, P, como P, nada más, 응. Es fácil, ¿no? Y otras no necesita recordar, ¿sí? Otras todo T. Es más fácil para recordar, ¿sí? Primero, vamos a ver 그, todo 그, ¿sí? Por eso, 가, más 그, 각, ¿sí? 소, más 그, 속, 썩, 축, 책, 육, 넥, pronuncia 넥, ¿sí? Como 그. 그, también 그, it, ¿sí? Y 녀, 억.
Este n es más fácil, ¿sí? También n. Ga, n, gan, no, n, non, du, n, dun, mo, n, mon, ga, n, gan, ke, n, ken, si, n, sin, sa, n, san, cha, chan, sa, san. ¿Sí? Es fácil. El otro es todo t. Vamos a ver. D, s, j, ch, t, h. No necesita recordar, ¿sí? Este ga, d, pero gat, dot, wi, wit, 퇴, 퇴, 이, it, 차, 찻, 끄, 끝, 갓, 갓, 가, 갓, 다, 닷, 가, 갓. ¿Sí? 르, también 르, 가, más 르, 갈, 노, 놀, 대, 델, 러, 럴, 매, 멜, 비, 빌, 세, 셀, 와, 왈, 주, 줄, 흐, 흘. 그다음에 무, 가, 무, 감, 니, 님, 도, 돔, 르, 름, 배, 뱀, 새, 샘, 써, 썸, 여, 염, 꺼, 껌, 주, 줌. También pu, pu, con pu, ¿sí? 지, 부, 집, 사, 삽, 꾸, 꿉, 너, 넙, 추, 춥, 르, 릅, 수, 숲, 느, 늪, 이, 입, 아, 앞. Último, consonantes finales. 응, 가, 으, 강, 응, 송, 빵, 탱, 퐁, 청, 룽, 항, 땅. ¿Sí? Entonces, ya recuerda este dibujo, consonantes finales, consonantes dobles y básicas, vocales dobles básicas aquí, y más ahora, consonantes finales, ¿sí? 14. Y se puede una letra, ¿sí? Puede practicar con este dibujo. Por eso, por ejemplo, ga, no ga, 그, 아, más, gap. Y 집, por ejemplo, 즈, 이, 집, como así. Puede practicar, ¿sí? Todas letras con consonantes finales, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ga, el más grande aquí, con todos, aquí tiene consonantes finales, como 14, ¿sí? Ga, gan, gat, 갈, 감, 갑, 갓, 강, 갓, 갓, 각, 갓, 갑, 갓. También G, también. Solo G, G, ¿sí? Pero este 14 de consonante cada finales, ¿sí? Aquí, 직, 진, 짓, 질, 짐, 집, 짓, 징, 짓, 짓, 직, 짓, 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 ¿sí? Ahora vamos a ver consonantes finales, son 13. Esta pronunciación con más consonantes finales se pronuncia como así, ¿sí? 끄 es 크, es fácil, y s, t, como pronuncia de s, pronuncia t, ¿sí? Este tres tipos es poco importante. Esta parte
크, 느, 르, 프. Mire, esta parte, ¿sí? La izquierda. Se pronuncia izquierda, ¿sí? Aquí. 크, 느, 르, 프. ¿Sí? Y esta parte, 크, 무, 프. ¿Sí? Mira, atrás. Pronuncia atrás, ¿sí? 크, 무, 프. Y también, este pronuncia aquí, a la izquierda, pero con h. Después voy a explicar, ¿sí? Todas letras consonantes finales como pronuncia así, pero no 100%, pero casi 90% más pronuncia como así, ¿sí? Por eso, primero, 그, vamos a empezar, es na, 그, 낙, ¿sí? Solo 낙, ¿sí? 속, 소, 그, 속, 여, 역, 석, 서, 석, 가, 각, 무, 묵, 보, 복, 바, 박, 다, 닥, 겨, 격. Ahora, s, ¿sí? Como pronuncia t, ga, gat, ge, s, get, o, s, ot, a, s, at, i, it, na, nat, sa, sat, ta, sat, sa, sat, ta, tat, he, het. Ahora, esta pronunciación con primeros lugares, ¿sí? Mo, con este, mok, a, an, o, on, ya, yar, 덜, 덜. 고, 골, 할, 할, 가, 갑, 업, 여, 옆. No pronuncia atrás, ¿sí? Ninguno. Y también atrás, ¿no? I, ik, ba, bak, om, o, sa, sam, 읍, y con y este también primer lugar, ¿sí? 그, 근, 아, 안, 마, 만, 아, 알, 이, 일, ¿sí? Por eso con este h es poco diferente. Primer lugar, pero es poco diferente. Y vamos a explicar otras clases, ¿sí? Entonces, ya es completo todo. Consonantes básicas, dobles, vocales básicas y dobles. También consonantes finales, consonantes final dobles. Aquí todo completo. Y puede escribir, ¿cuántas letras? 11.172 letras, puede ser todos aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ga, ahora, 갈, aquí consonante final dobles, ¿sí? O jim, se llama jim, consonantes vocales y jim, consonantes final dobles, como así. Puede practicar, ¿sí? Con este dibujo. Yo hice este dibujo y yo estudiaba y pensaba mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ya, ga, se puede, ¿sí? Es solo consonante final, consonante vocal, ¿sí? Y todo, ¿qué es?
con consonante final, ¿sí? Consonantes finales 14 y consonantes finales dobles 13, ¿sí? Y se puede todo estas letras, ¿sí? Y también se llama, por ejemplo, G, también consonante vocal y todo 14 de consonante final, 13 de aquí, consonante final dobles, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ya aprendemos consonantes básicas dobles, vocales básicas dobles son 399 y se puede poner 14 aquí consonantes finales y 13 de consonantes final dobles, ¿sí? Son 11.172 letras, pero no te preocupes, no está usando todos, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ya felicidades. Puede leer todas las letras, ¿sí? Con 받침, consonante final, con consonante dobles, finales dobles, con 겹받침 también. Ya podemos leer todas las letras. Y vamos a practicar, ¿sí? Mucho conmigo y espera mi próximo clase. Muchas gracias. Adiós.